Hola hermano, ¿cómo está? Estamos por empezar el tema 10, que es velar y perseverar. Y como vamos a ver, ya estamos a pocos temas de terminar nuestro trimestre del básico H. Y antes de empezar a ver los puntos y el objetivo y la cita principal, vamos a ponerlo esto en las manos de Dios para que todo lo haga correctamente el Señor y que nos enseñe mucho a cada uno de nosotros y a los que van a ver el video. ¿Sí, hermanos? Y Señor, y en esta reunión, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos enseñe, el que nos dirija, el que tenga esa sabiduría para cada uno de nosotros, para poder hacer lo que es este tema, Señor, para aprender de él, Señor, para ponernos en tus manos cada vez que necesitemos aprender más de ti, Señor, no solamente este tema, sino los que vienen, Señor. Que seas tú el que nos cobije, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y que cuides a mis hermanos que ven este video y aún los que posteriormente van a verlo, Señor. Los ponemos en tus manos y que seas tú, Señor, el que haga la obra en nuestras vidas en este tema y que seas tú el que hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como vemos, el tema que nos corresponde hoy, y si tienen su temario, es el virtual, es el tema 10 y vamos a ver lo que es velar y perseverar. Y como dice ahí, vamos viendo que el objetivo es aprender a persistir hasta obtener una respuesta. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es un ejemplo que nos da en Mateo 13, 25:13 de lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros y vamos a irlo desarrollando y antes de pasar a lo que es el tema en sí, el velar y el perseverar en la vida común a veces tenemos varios ejemplos, varias situaciones que nos llevan a ya sea a velar o a perseverar en ciertas circunstancias, ¿no? Cuando un niño se enferma, a veces las mamás tienen que velar por él, sus sueños, para que si tiene fiebre o no tiene fiebre, o si el niño se siente mal, tiene que estarlo checando al niño, no simplemente en la noche, también puede ser durante el día, ¿no? Y perseverar, pues también lo podemos ver en cuando uno tiene sus carreras y persevera hasta llegar al final, a terminar una carrera, ya sea la que cada uno quiso para sí o para llegar a una meta en cuestión de planes, a lo mejor como matrimonio o como planes como hijos, metas a alcanzar, ¿no? O ponernos una meta de ahorrar todo un año y cuánto vamos a ahorrar, ¿no? Eso es perseverar hasta el fin para que nosotros podamos tener algo en nuestras manos. Y antes de que pasemos a los temas en sí, quiero mostrarles lo que es un video. Espero que con este video podamos ver un poquito lo que es perseverar. En lo que concierne a esto, vamos a ponerlo así. Gatlin got a good enough start. Bob was a bit slow to begin. He's got some work to do. Gatlin's in front. Bob stretching out now. He's coming after him. He's immortal now. Como podemos ver en este video, habla sobre
los 100 metros planos, ya sea en varonil y femenil. Los récords en mujer, el último que se quedó fue de 10,49 y el de hombre eh, fue un poco menor, ¿no? Pero lo que quiero llegar a esto que ellos ahorita los vemos ahí concursando de 100 metros, correr 100 metros, pero no solamente es lo que vemos ahí, sino también la preparación que cada uno tuvo para llegar a ese tiempo, ¿no? A poner ese récord a lo que lleva ahorita, ¿no? Ese récord después de 15 años se volvió imponer un nuevo récord, ¿no? Y eso fue porque perseveraron, el seguir, eh, el seguir andando para quitar ese récord que había antes, ¿no? Y así nos pasa a veces a nosotros, tenemos que perseverar hasta alcanzar el objetivo que tenemos en cada uno de nosotros. Y tanto como hombres como mujeres tenemos metas, tenemos situaciones y tenemos que perseverar hasta llegar al final, ¿no? Así como estas mujeres que corrieron y a lo mejor se desvelaron entrenando, haciendo ejercicio, su condición física, todo ello, ¿no? Todo lo que conlleva. Yo veo que cada uno de ellos tienen un cuerpo atlético, tienen que hacer dietas excesivas o bien cuidadas, pero tienen que estar siempre perseverando, no dejarse. Sus cuerpos son atléticos, no hay nada de grasa, músculo en sí, y entonces es lo que vemos en cada uno de los que también nosotros tenemos que perseverar para que cada uno de nosotros podamos cumplir. Ahora, poniéndolo en tela de lo que el tema es en cada uno de nosotros, vamos a ver qué es velar, ¿sí? Vamos a ver que velar es vigilar, mantenerse despierto, ser prudente, estar atento o estar listo para las circunstancias o estar cauteloso, ¿no? Estar ahí presto. Sí, eh, vamos a poner un concepto así que cada uno puede ver que cuando nosotros decimos velar siempre no se nos ocurre la noche, porque se nos ocurre el de velarte como de vela. Y el concepto se basa también podemos verlo como una analogía, ¿no? Que un soldado siempre está vigilando ante el ataque de un enemigo, ¿no? Eh, a veces suele suceder que al no estar atento, al no ser prudente en las cosas o no estar listo para las cosas, llega a pasar cosas que no teníamos previsto, ¿no? O una cosa que no estaba, que se nos va fuera de nuestras manos, pero si hubiéramos estado atento a las circunstancias, todo ello, pudimos haberlo hecho, lo pudimos haber notado, ¿no? Y así mismo pasa cuando nosotros tenemos que velar y perseverar. ¿Y en qué forma? En oración. Es lo que estábamos viendo, ¿no? Al principio de nuestra cita, cuando dice que velad, pues, porque no sabes la hora ni la hora, ¿no? Del que el Hijo del Hombre va a venir. Sí, y tenemos que estar atentos a lo que va a estar a nuestro alrededor. Mm, siempre debemos estar con esa una alarma a cada uno de nosotros que que el enemigo siempre va a estar cerca. El enemigo dice la palabra que es como un león rugiente, esperando a quien devorar. Y si no estamos prestos, no estamos listos, como dice aquí la palabra, vigilando, siendo atentos, siendo prudentes, porque el enemigo está nada más viendo en qué nos podemos equivocar para poder meterse ahí y estar haciendo las cosas. Entonces, si nosotros no estamos atentos, como el enemigo está nada más al acecho. O a lo mejor si no estamos orando, no podemos saber la voluntad de Dios. Por eso dice en Mateo 26:41, esta cita, la mayoría la conocemos, dice, velad y orad para que no entres en tentación, pero lo importante dice, velad y orad para que no entres en tentación. Entonces aquí esta palabra nos dice en Mateo 26:41 que debemos estar atentos, tenemos que estar orando y velando para que no podamos estar distraídos, porque a veces, híjole, pero ¿por qué me pasó esto, no? O ¿por qué me pasó aquello? Pero si hubiéramos estado atentos a lo que el Señor nos manda o nos dice o en oración, podríamos haber hecho
hubiéramos puesto más alerta y el Señor nos hubiera guiado a no estar así, ¿no? Y como les decía, ¿no? Tenemos que ver ahí formas de velar, como lo mismo dice con el concepto que vimos, el de formas de velar que tenemos que estar velando, vigilando, estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor en oración, pidiéndole al Señor que nos guíe cómo están las circunstancias en este tiempo. Tenemos que estar orando, ¿no? Pidiendo protección, pidiendo guía, Señor, guíame cada mañana, cada noche, al dormirme, Señor, guárdanos, protégenos, tener ese tiempo para que el Señor nos guíe en oración, el estar, así como esta imagen, ¿no? Postrados y intercediendo y orando y estar de la mano del Señor, estar atento a lo que está a nuestro alrededor. A lo mejor hay algo que puede estar en presencia y por estar distraídos no lo vemos y el Señor nos está hablando y nos quiere decir, está atento a esto, ¿no? Pero no lo hacemos. O cuando, y el estar atento también es cuando tenemos esa comunicación con Dios. Una forma de velar es que estemos con esa comunicación constante con Dios. El leer la Biblia, el ser constantes en oración, el tener esos tiempos de oración, el que no solamente estemos pidiendo también, el que podemos decir, Señor, te pido por esto y esperamos respuesta del Señor, no solamente pedir y pedir y pedir, sino también tener esos tiempos de quietud para que el Señor hable a cada uno de nosotros, el que estemos atentos en las cosas que Él nos mande decir, ¿no? Que a lo mejor que nos movamos conforme a lo que Él quiere y tener esa interacción entre el Señor, ¿no? Yo oro por cierta necesidad y el Señor dice, tú espera y confía en mí, pero si yo nada más oro y no espero, y no busco y no estoy quieta para recibir respuesta, entonces ¿cómo voy a saber si el Señor obró en esa respuesta, ¿no? Entonces, Dios espera que estemos diligentes a sus instrucciones, aferrarnos y vivir cuidadosamente a cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que nosotros leemos la palabra, no sé si les ha pasado que cuando estamos orando y luego leemos la palabra, hay palabras o citas que resaltan más que las demás, ¿no? Y nos llegan. Y dices, es que siento, y es ahí cuando Dios está hablando, nos está dando instrucciones, nos está dando que tengamos que ir a esa dirección, ¿no? Y podamos cambiar la forma en que cada uno tenemos en nuestra vida, ¿no? Estar ahí en cada uno de estos. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es orar, dice perseverar. Como lo vimos ahorita en el ejemplo de estas carreras, hay otro video, no sé si lo hayan visto ustedes, hay otro video que es una carrera de más distancia, y la corredora es como un maratón y la corredora va a cierta velocidad y casi al llegar a la meta le da un tirón en su piel, ¿no? Le da un calambre y está como a 6 o 5 metros de llegar a la meta y se levanta, ¿no? Y aún así ya van como 3 o 4, pero 4 más que venían atrás de ella, la rebasan y se queda ella así ahí tirada y se levanta y otra corredora que está a un lado va con ella y le dice que no, y ella sigue caminando poco a poco con sus propias fuerzas y llega a la meta, ¿no? Eso es perseverar, a pesar de lo que ella pudo haber sufrido en su pie, ella llegó a la meta. Y así nosotros tenemos que dar así estos pasos, como estos 2 puntos, orar y orar siempre y no desmayar. A lo mejor en nuestra propia opinión vemos que no hay respuesta, ¿no? Como ven ahí en el dibujito que está en pantalla, es un reloj, ¿no? Que está orando en cada momento, ¿no? Por los alimentos, cuando estoy en el trabajo, cuando me duermo, antes de dormir, después en levantarme. Y es un ciclo, ¿no? Estar orando sin cesar. Y dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y es cierto, tenemos que estar orando porque
los tiempos, como vemos, no son buenos, hermanos. Y hay cosas, situaciones que tenemos que estar orando, tenemos que estar velando por la seguridad, orando no solamente por nosotros, sino orando por los demás, orando por México, orando por nuestro planeta, por nuestro país, por todo lo que está a nuestro alrededor, aprovechando bien el tiempo. Y vamos a ver que vamos a tener tiempo, no vamos a estar 24/7 pegados ahí orando, pero en esos tiempos que a veces tenemos en casa, tener esos tiempos de oración, tener esos tiempos donde podamos hablar con el Señor, ¿no? A lo mejor no va a ser de postrarme, ¿no? A lo mejor estás en el tráfico, en carro, tienes de aquí a tu trayecto, a tu trabajo, puedes interceder por las personas o por ir orando por tu propio camino y por las personas que van alrededor, que también van a trabajar a la escuela, ¿no? Estar siempre orando en esos tiempos, a lo mejor también te ocupas de otras cosas, ¿no? Y a lo mejor tienes esos tiempos, esos lapsos de poder orar. O sea, aprovechemos el tiempo, ¿no? Como dice esta palabra, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? El de orar, el tener eso, ¿no? Y dice, el no desmayar, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿no? El no desmayar, el perseverar, así como está este joven postrado y perseverando y no desmayando, las situaciones de que a veces pasan a nuestro alrededor, nos desaniman o nos llegan a decir ya no, o a lo mejor no vemos respuesta y decimos que no nos desanimamos, pero podemos ver que el Señor nos mantiene, tenemos que estar orando sin cesar, tenemos que estar sin esas cosas que vienen a nuestra mente. A lo mejor hay situaciones que tú estás orando y orando y orando y dices es que no veo respuesta, pero también como vemos, ¿no? El tiempo es de Dios, las respuestas van a estar dependiendo de Dios, no de nosotros, porque a lo mejor nosotros queremos que sea rápido y así, pero también Dios tiene sus tiempos y por eso dice no desmaya, porque a lo mejor podemos estar orando por nuestro esposo o por nuestra esposa que son inconversos, por nuestros hijos que no son o por nuestros padres que no son como y no vemos respuesta, ¿no? Y es que he orado, ya tengo como 10 años orando y aunque tú no ves respuestas, tú sigue orando y perseverando en eso, ¿no? El orar y el orar y el orar. Es que ya llevo, yo conozco una jovencita que ahorita ya está en la universidad y yo la conozco desde chiquita y siempre su oración ha sido el de orar por su papi para que se convierta al Señor y él pueda ver. Y ahorita ya va a la universidad, así será como, ya la conocí de 10 8 años y ya va a la universidad. ¿Cuánto tiempo hemos estado orando por su papi para que y no se ha convertido? Pero el orar y el perseverar es lo que tenemos que estar manteniendo. Vamos a pasar a unos puntos de esto de perseverar en la oración. Vamos a ver que cada uno de nosotros tenemos mmm, situaciones. Dice la fe, o andamos en fe o andamos por vista, ¿sí? A veces eh, nos vamos más por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Vemos las cosas que están a nuestro alrededor y nos desanimamos, eh, y a veces no andamos por fe porque decimos, no, pues la delincuencia está alta, cada vez más robos, cada vez más asaltos, más violencia, y a veces tenemos hasta miedo de salir, ¿no? Pero entonces andamos por vista o andamos por fe. Y vamos a dar un ejemplo que está en Romanos 4 del 18 al 20, dice su palabra. Está en Romanos 4 18 al 20 y dice, creyendo en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. ¿Y de quién estamos hablando de aquí? Del padre de la fe, que es Abraham. Dice que creyó en esperanza contra esperanza, porque él quería un niño con Sara, y no había llegado y dice que esperanza contra esperanza, porque Abraham tenía
la certeza que Dios iba a hacer, pero también estaba eso, ¿no? De que el Señor se lo había dicho, pero también tenía que creerlo él, ¿no? En llegar a ser ese padre de mucha gente. Ya era de edad avanzada, ya era mayor de edad. Sara había terminado como dice su palabra, la costumbre de las mujeres. Y, y tener esa fe y esa certeza de que iba a pasar eso, ¿no? Eh, y si así será su descendencia, dice, seguimos, y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, hermanos, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto es que ya su cuerpo ya no estaba apto de Sara para tener un bebé, la matriz ya no estaba como una jovencita para tener un bebé en su vientre, a Abraham ya no era un jovenzuelo para poder estar en el 100% para poder embarazar a Sara, ¿no? Y él estar luchando contra eso, ¿no? Que el Señor le había dado promesa, pero también estar viendo de que él ya no estaba en condiciones. Por eso dice, creyó esperanza contra esperanza, porque si hubiera visto por vista, él no hubiera tenido fe, porque si yo ya estoy seco, ya no puedo dar, mi esposa tampoco, entonces nada, ¿no? Ya no iba a poder hacerlo, ¿no? Pero él anduvo en fe, dice, tampoco dudó, eso fue lo que él hizo, no dudó de lo que estaba pasando, de lo que el Señor le había prometido, no había dudado en eso. Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? Que él no dudó de lo que pudo haber sido, ¿no? Yo les decía cuando estaba con niño, le decía, cuando tú ores, no dudes de lo que estás pidiendo, porque si tú dudas, ya tu oración ya no sirvió, porque dices, yo quiero que orar por mi sanación y terminas de orar, o tienes una oración muy bonita, y terminas de orar y te quedas callado y dices, ¿y lo hará el Señor? Esa ya es tu falta de fe. Yo les decía a los niños, háganlo, pero también sean sabios al pedir, porque no todo nos conviene a cada uno de nosotros, sino tenemos que ver lo que sea la voluntad de Dios. Sí, viendo también, viendo esto, vamos a verlo, dice el siguiente punto, dice la voz de Dios o la voz de las circunstancias, como lo estamos viendo, ¿no? A Abraham le pudieron haber dicho cientos de cosas, no, como tú ya estás grande, ya eres mayor, ya no puedes, ¿cómo va a ser Sara? Ya pasó la costumbre de las mujeres, ya no tiene, ya su matriz está seca, ya es una mujer de edad avanzada, ¿cómo van a tener un hijo, no? Esas son las voces que van atacando, ¿no? Un ejemplo que les voy a poner aparte de Abraham está en Primera de Samuel 17, 45 y 46 y voy a hablarles un poquito, habla de David, cuando David, sus hermanos están en guerra, ¿no? Están ahí contra los filisteos y sus hermanos están allí en el campo de batalla y su padre le dice que lleve alimentos a sus hermanos, ¿no? Porque pues era el último de los hermanos, era el más pequeño, no tenía edad para entrar a la guerra. Él va, ve las circunstancias y pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que está? Y de todo le dicen que Goliat está ahí, sus hermanos le comentan y todo eso, ¿no? Y él va con el rey, se presenta y le dice, yo voy contra él, y le dice y le prestan la armadura y todo del rey, y él dice, no, yo no puedo con esto, y él agarra con en un saquito 5 piedritas y su onda y se va, ¿no? Y David le dice, el filisteo lo ve y dice, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que viene contra él? ¿Qué soy perro para que me manden esto? Y, y ahí vemos, ¿no? Que a lo mejor las circunstancias alrededor de David le decían, eres un niño. Goliat le dijo, ¿qué? ¿Te vienes a burlar de mí? Un niño, un joven, sin armaduras, sin espada, sin nada.
y Goliat con armadura y todo, ¿no? Y a veces las circunstancias nos van a decir no. Sí, dice, pero David dijo, vamos a leer el 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Creyó en la voz de Dios o en las circunstancias? Porque David ya había peleado contra osos y leones. El Señor ya había puesto a David en ciertas circunstancias, ¿no? Y David iba conforme a lo que es, ¿no? Conforme a la palabra, ¿no? Pues tú puedes venir con todo lo que tú quieras, pero yo vengo con el respaldo de Dios. Y a veces las circunstancias que no están a nuestro alrededor pueden ser violentas, como lo estamos viviendo en estos tiempos, que hay guerra en el otro lado del mundo, que hay circunstancias en nuestras propias colonias, hay circunstancias que están agobiándonos, pero tenemos que estar conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra, conociendo lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Y ahí David, como Abraham, estaban seguros de quién estaba con ellos. Dios estaba con ellos y a pesar de las circunstancias que estaban a su alrededor, estaban ahí. Estaban ahí y viendo, ¿no? Y viendo en cada uno de cada uno de ellos, ¿no? Y a veces también, como ese rato les decía, venciendo el desánimo, ¿no? A veces estamos orando, llorando, 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 llorando y a veces no vemos nada, vemos que a veces hasta pensamos que las cosas van peor, que las circunstancias no son como las que nosotros creíamos que podrían estar haciendo, ¿no? Y como dice esta palabra, ¿no? A veces podemos ver y el desánimo es mucho, ¿no? Otra ejemplo antes de que leamos Deuteronomio, está como Pedro, ¿no? Cuando el Señor le dice, que le dice Pedro, si eres tú, ve que vaya yo, ¿no? Y el Señor le dice, ven. Y cuando Pedro sale de esa barca y da un paso y la dirección está en Dios, camina sobre las aguas, pero cuando él ve lo que está alrededor, hay como un desánimo, ¿no? Él vino así como que vio las circunstancias, se vio como que diciendo, estoy en medio de una tormenta, ¿que estoy haciendo? Y empieza a hundirse y empieza a clamar al Señor y él dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? Y así nos pasa, a veces nos viene el desánimo, decimos, es que no me contesta el Señor, yo he estado orando, yo he tenido dificultades y no he visto respuestas, hasta siento que tengo más, pero a veces también necesitamos estar aprendiendo de lo que estamos viviendo. A lo mejor hay una lección en la cual tenemos que aprender y dice la cita de ahí de Deuteronomio 31, de 6 al 8, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró a Jehová, a sus padres que le daría, y tú se las darás heredar. Y Jehová va delante de ti y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temerás ni te intimidéis. Este es cuando Josué toma el lugar de Moisés, un joven también que vio muchas cosas con Moisés, vivió muchísimas cosas con él. Y antes de que podrá las otras cosas, el Señor le dice, cobra ánimo,
no te preocupes, no te desanimes, porque él vio el pueblo muy grande, Josué vio cuando el pueblo se rebelaba, Josué vio muchas veces cómo el pueblo hablaba en contra del propio Moisés, de las cosas, de las circunstancias, y pudo haber también visto el desánimo de Moisés al poder tener ese pueblo. Él pudo también haber tenido esos problemas, ¿no? Pero venció, dice, estar firmes ante los problemas, dice, al final dice, porque dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y eso es lo que nos dice hoy el Señor, firme ante los problemas, no importa lo que está a nuestro alrededor, tú tienes que estar firme, tus pies deben de estar delante de Dios, que el Señor que está ahí contigo, que a pesar de los problemas, que a pesar de las circunstancias, siempre Dios va a estar ahí contigo. Por eso el siguiente punto que vamos a ver es esperando en la fidelidad de Dios. Y en esto dice su palabra, vamos a Hebreos 6:13 al 15, y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Estar esperando. ¿Cuántos años esperó Abraham? ¿Cuánto tiempo esperó el pueblo para poder salir de Egipto? ¿Cuánto tiempo tú estás esperando esa respuesta? ¿Cuánto llevas orando por una oración, una petición de oración? ¿Cuánto llevas orando? Y tenemos que esperar en la fidelidad de Dios. Tenemos que estar esperando en Él. Tenemos que estar esperando en las circunstancias, en las cosas que va en cada uno de nosotros. Tenemos que estar esperando en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. No tenemos que ver las circunstancias, no tenemos que ver nada de eso. Tenemos que ver que Dios está con nosotros. Tenemos que ver que Dios está siempre con nosotros. Que a pesar de lo que pueda estar pasando, siempre estar, así como se lo dijo a Josué, que a pesar de que todas las circunstancias estaban alrededor, porque conocía al pueblo, Josué conocía al pueblo que había murmurado contra Josué, que había hecho cosas, que no había exigido cosas y por lo mismo había hecho, ¿no? Y te voy a dar un salmo, dices el Salmo 5:3, no lo tengo en pantalla, pero búscalo, anótalo. Y dice el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y lo último y lo importante en este versículo, y esperaré, porque cada vez que oramos tenemos que esperar. Sabemos que Dios es fiel, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cada petición que cada uno de nosotros tenemos, Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que estar esperando en Dios. A lo mejor estás orando por tu esposo que no se quiere convertir al Señor, llevas años orando por él, llevas años suplicando que cambie y tú no ves cambios. A lo mejor pocos, a lo mejor ya no podías congregarte, ya te puedes congregar. O estás esperando cosas, ¿no? O, o tú mismo, ¿no? Tú también fuiste esa espera de alguien más. Porque yo así lo veo, porque cuando yo conocí de la palabra, pues mi mamá estaba esperando que yo también conociera de la palabra, ¿no? Mi mamá primero conoció, después fui yo y luego mi hermano, pero mi mamá tuvo que esperar en la fidelidad de Dios. A mi mamá le dijeron que tenía que esperar, que no nos tenía que estar, insiste, a nosotros. Le enseñaron lo que era esperar, porque mi mamá nos decía, nos decía, nos decía, nos decía, y hasta que le dijeron, no, hermana, ore y esperen el Señor, ya no les diga, va a ser su momento, va a ser su hora de sus jóvenes. La primera fui yo, y mi hermano se tardó un poquito más, fue más, un poquito más realmente, pero también llegó a los pies de Dios.
yo no sé cuántos, a lo mejor va a haber tiempos de que la persona ya está lista para poderse presentar delante de Dios, o todavía no es su tiempo para estar en las manos de Dios. Yo te quiero dar un testimonio de que esto de velar y perseverar a veces se nos hace complicado, más porque a veces la cuestión de las respuestas no nos gustan. No nos gustan porque a veces siempre esperamos que sea un sí de Dios para ciertas circunstancias. Yo esperando en Dios que me presentara a mi varón y orando al Señor, yo conocí a una persona, ¿no? Y yo sí hablé con esa persona y le dije, mira, yo sé que tus intenciones son buenas, yo sé que tus intenciones son bien, ¿no? Pero yo tengo que ver si realmente esto va a funcionar o no va a funcionar. Y digo, voy a orar por esto. Y me dijo, ¿en serio vas a hacer eso? Le digo, sí, ¿por qué no? Y yo me puse a orar, a orar, a orar. Oré, mmm, oré porque pues yo también sentía, ¿no? Con ese anhelo de como jovencita, ¿no? De tener ese anhelo, ¿no? De una persona, ¿no? Y oré por esa persona, oré porque si era de Dios que se iba a dar, si era de Dios se iba a dar. Esa era mi oración, Señor, si es de ti, si es de ti, se va a dar. Oré, oré, y el Señor me dio la contestación audiblemente, hermanos, no me dio una palabra así. Estaba orando un día y esperé respuesta y simplemente me dijo, no. Y a veces esos no de Dios también son una respuesta, hermanos, y a veces a lo mejor por no estar atentos a lo que nos dice Dios, a veces le queremos ayudar a Dios y no esperamos a su fidelidad, no esperamos a esa respuesta de parte de Él, porque si yo hubiera sido otra persona, yo siento que, de hecho, ay, no me dijo eso, porque a veces decimos, ay, ¿cómo si no me va a decir eso? Pero ella nos dio una respuesta y a veces estamos distraídos ante las respuestas de Dios. Y el Señor ya nos dio respuesta, pero nosotros no la escuchamos o no quisimos escucharla. Y yo cuando dijo no, yo me quedé, no. O sea, dudé, ¿no? También así de, no, no me dijo eso. Pero cuando reflexioné dije, no, sí, me dijo que no. Y hablé con esta persona, le dije, ya oré, ya me dio respuesta. Y me dijo, ¿qué te dijo? Y es como, y él me dijo que no. Y dice, ¿cómo? Y entonces no, le digo, no. Y no. Y hasta ahora no. Y esa persona no la entendió al principio. Y después de un tiempo, cuando yo le dije no, nos tomamos un tiempo muy considerable y no nos hablamos. Y después de como 2 o 3 años nos volvimos a hablar. Y me dice, ahora entiendo, dice, lo que tú me dijiste, ese no. Ahora está casado él, tiene sus niñas y todo, pero el esperar en Dios, porque a veces no son nuestros tiempos, no era la persona correcta, no era la persona idónea para mí, a lo mejor. Y yo después lo comprobé cuando alguien me dijo, y les doy testimonio, esa persona no era convertida al Señor. Si yo le hubiera hecho caso a mi parecer, y le hubiera dicho que sí, a lo mejor yo estuviera sufriendo en otras cosas, pero a veces el Señor nos pone cosas para que nosotros podamos ver que no era lo que nos correspondía. Ahora lo veo y veo cómo está y digo, wow, pudo haberme tocado lo mismo o pudo haber sido diferente. Dije, no lo voy a saber, pero yo confío en Dios y en la fidelidad de Dios que si Él no era para mí, no era para mí. Y estoy esperando algo más, porque después de eso, me dieron palabra y yo dije, sí es cierto.
Y el Señor me confortó y me dijo, ¿por qué no? Y todo eso, pero eso solamente es cuando uno está orando, velando y perseverando en oración, hermano, cuando nos dejamos guiar por Dios, nos dejamos de guiar por todo lo que está a nuestro alrededor. A veces queremos ayudar al Señor, pero no podemos, porque si lo queremos, podemos cambiar. Eh, el siguiente punto dice, dando seguimiento a mis motivos de oración. Eh, a lo mejor tú tienes una oración que ya dices, no, ya para qué oro, ya te desanimaste, ya no hay que seguir con esa oración. Yo a pesar de lo de qué pasó, no he dejado de orar por esa persona para mí, pero tenemos que seguir dando ese seguimiento a nuestros motivos de oración, a esos tiempos en que podemos estar con las personas, estar ese tiempo con los demás. A lo mejor las circunstancias, las voces que están a nuestro alrededor, todo ello, ¿no? Y como yo hay un pastor que se llama Edwin y en un congreso de jóvenes llevó un mapa, digo un mapa, un plano de una casa y lo ponía así como ejemplo. Dice, Dios tiene planes para ti, pero tú tienes que estar orando, tienes que estar perseverando para cada uno de ellos, tienes que estar. Y se lo ponía como a los jóvenes, ¿no? Porque luego dice un joven, dice, no, es que yo la quiero en ella, pero dice, Señor, es que no está en tus planes, no está en tu camino, no está en esa voluntad que yo tengo para ti. Y a veces como jóvenes nos aferramos o como adultos nos aferramos a circunstancias que no. Pero el Señor sabe los momentos, los tiempos, las cosas, las circunstancias que tiene que pasar para que las cosas y las promesas se cumplan o esas peticiones sean contestadas. Y también hay que saber respetar cuando el Señor dice no o no es el tiempo, vamos a esperar, porque no solamente es que yo oro y Señor, hazme esto, ¿no? O Señor, sáname. Y, y, y no responde, ¿no? Y tú dices, ay, es que ya el Señor no me responde, no esto, no aquello, ¿no? Y a veces no vemos que también esa enfermedad es para ayudarnos a ver más allá, ¿no? Yo lo pude ver todo con lo que estuve padeciendo. No es una enfermedad, pero es algo de mi organismo. Todo un mes completo así, con ese estado. Y, y uno ora y dice, Señor, ya no puedo, ya no quiero. Hubo días en que decía, ya no puedo, ya no me quería levantar, ya no quería hacer nada, pero me levantaba y hacía cosas, pero seguir orando y perseverando. Y hasta que decía, Señor, sabes que ya te lo pongo en tus manos y esto va a seguir así, que siga, que sea tu voluntad la que se haga, que aprenda a ser paciente en lo que estoy pasando y que si esto es algo, tú lo vas a quitar y tú lo vas a poner, ¿no? Y el Señor es tan bueno que hasta que tú aprendes lo que tengas que aprender de las circunstancias, también va a haber respuestas. Por eso tenemos que estar velando y perseverando en la oración para saber cuándo están esas respuestas de parte de Dios, porque a lo mejor has visto una intención y dices, es que no me ha contestado el Señor, y a lo mejor ya te la contestó, pero por estar distraído, por estar en cosas que no, como decía, el de velar, ¿no? Estar prestos, estar vigilando, estar siendo prudentes, estar todos tus sentidos captando cuando estés orando, porque el Señor puede contestar tus oraciones. Sí, hermano, entonces, eh, para lo, para lo que es este em, lo que es el tema, va a haber tarea, pero no tarea en sí,
yo quiero que revises tu diario de oración o tus intenciones de oración que llevas, que oras constantemente, y quiero que veas cuáles han sido las que dices, ya no he orado por ellas, y que analices tus intenciones de oración que tienes, a lo mejor por una persona, por ciertas circunstancias, por un objetivo que quieres alcanzar. Y, y ponte a pensar y reflexiona en cada una de ellas y vi, ¿Dios me respondió o yo no entendí? Sí, porque yo cuando a mí el Señor me pudo dar una respuesta y dije, no, no creo que sea, ¿no? Y a lo mejor no entendí la respuesta. O ve meditando, esa intención ya la está contestada, pero no puse atención. O de esa intención, ¿depende de mí la respuesta o depende de Dios, de esa oración? ¿Hay obstáculos para que se cumpla esa oración? A lo mejor estás pidiendo conversión, pero tú no has sido, eh, vamos a ponerlo por un ejemplo, como hijos, ¿no? Yo a lo mejor como hija y mis padres no son conversos. Y en vez de eh, que yo sea ejemplo para ellos, para que ellos puedan ir al Señor, hay obstáculos. Y vamos a ver, vamos a estar viendo. Y vamos a comentar, esto lo vamos a comentar en Zoom, ¿sí? No me van a, si gustan decirme su intención, si no gustan decirme la intención, pero digas, pero sí que analicen que cómo ha sido esa intención, en qué ha fallado, en qué no ha fallado, o qué obstáculos ha habido, ¿no? A lo mejor uno espiritual y que no se haya dado cuenta, algo de ese diario de oración, de sus intenciones de oración. Analicemos ese diario de oración, ¿sí, hermanos? Entonces, esa es como una retroalimentación que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que podamos estar atentos a lo que Dios está hablando, ¿no? Porque hay muchas veces que nuestras intenciones mmm, han habido respuesta, pero no las hemos meditado bien y pensamos que no están contestadas o ya las contestó el Señor y no las clasificamos en que ya están contestadas. Entonces vamos a hacer eso y que el Señor les bendiga y que este tiempo de llevar, de poner atención a lo que es estar velando y perseverando, así como los que son profesionistas y que hasta el final terminan su carrera a lo mejor con deudas, pero dijeron, la terminé. O como esos atletas que se esfuerzan, se llenan de vitalidad, que tienen que hacer ejercicio, levantarse temprano, correr, alimentarse bien, así perseverar hasta que tengan la forma y la condición para poder estar en ese deporte. O como hijos de Dios, perseverar, estar orando, estar velando por lo que está a nuestro alrededor, a pesar de las circunstancias que están ahí. Sí, hermanos, entonces nos estamos viendo el domingo. Que Dios les bendiga y que sea de bendición este tema para cada uno de ustedes. Si tienen dudas, pueden mandármelas por WhatsApp antes si no quieren que se diga quién tuvo la duda, si pueden mandarlo en WhatsApp, está bien. Si no, pueden decirlas en ese tiempo de Zoom. Los esperamos a las 5 o si pueden entrar un poquitito antes para que podamos estar empezando exactamente a las 5 para que todos estemos presentes en nuestra clase. ¿Sí, hermanos? Que Dios les bendiga. Hasta el domingo.